pues bienvenidos todos al curso de principios básicos en el servicio. Así que, pues, pónganse cómodos. Mi nombre es Natanael Ramírez, pastor de la Iglesia Palabra de Fe en Ciudad Juárez, Chihuahua. Vamos a comenzar este curso leyendo primero Hebreos 12:28. Vamos ahí a leer Hebreos 12:28. Y bueno, una de las cosas que necesitamos en este curso, pues es tener una Biblia, ya sea electrónica, ya sea una Biblia normal, como tú te sientas mejor, pero necesitamos una Biblia. Muy bien, Hebreos 12:28. Dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¿Sí? Cierren sus ojos ahí donde están y vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos das la oportunidad de prepararnos en esta área del servicio, nos das esta oportunidad de poder juntos estar aprendiendo acerca de los beneficios y lo bueno que es el servirte. Y Padre, te damos gracias porque hoy estamos aquí dispuestos a poder aprender, porque el anhelo de nuestro corazón es poder servirte de la manera correcta y de la manera bíblica, Señor. Te damos gracias, te bendecimos y, Padre, ilumina nuestro corazón y nuestra mente para poder aprender hoy. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Entonces, otra vez, Hebreos 12:28 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, ¿cuántos hemos recibido un reino inconmovible? Amén, ¿verdad? Lo hemos recibido cada uno de los que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Aquí podemos pasarnos todo el curso hablando sobre este tema y es sobre este versículo y es que tengamos gratitud. Dice, tengamos gratitud y mediante ella, mediante esa gratitud, sirvamos a Dios. Ese es lo principal. Lo principal no es que el servicio es una forma en que nosotros le pagamos a Dios lo que Él hizo. No es como que nosotros hacemos del servicio algo para agradar a Dios o para que le caigamos bien o para que él esté contento, para mantenerlo contento. No es así, sino que dice tengamos gratitud. La gratitud es la base importante del servicio. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Entonces, mediante la gratitud es que servimos a Dios. Si no tenemos gratitud, si no sentimos esa gratitud hacia Dios, pues no vamos a servir, sino para poder complacer a Dios. Algo que no es lo que deberíamos de estar haciendo. ¿Ok? Entonces, el servicio no es para agradar a Dios, no es para cumplir con la iglesia, no es para cumplir con el pastor, no es para agradar al pastor tampoco. El servicio es para agradar a Dios. Simplemente, bueno, en este sentido de agradeciéndole de nuestro corazón y de lo que Dios ha hecho en nosotros, ¿ok? Entonces, si tú estás hoy aquí, déjame darte la bienvenida y qué bueno que estás con nosotros, porque eso quiere decir que tú estás dando el segundo paso, que el segundo paso es ahora servir de la manera correcta, a la manera de Dios. Eso es lo que ahora hay en tu corazón, el servir a Dios. Entonces, qué bueno que estás hoy aquí. Es un buen lugar para poder aprender acerca de ese servicio. Y déjame decirte que este curso va a constar de 10 clases. Estas 10 clases vamos a tener que estar aquí durante una hora más o menos, porque cada capítulo es lo que vamos a tratar de meter un capítulo por clase, así que no te desesperes, a lo mejor unos capítulos son más largos que otros, pero vamos a tratar de que en una hora podamos cubrir todo lo que se nos dice, ¿ok? Entonces, para esto les vamos a dar una guía. Esta guía va a ser, pues ya sea física, si estás aquí en Ciudad Juárez o si no estás aquí en Ciudad Juárez, te vamos a dar una guía virtual en donde tú vas a poder ir siguiendo cada uno de lo que estamos haciendo. Yo te recomiendo que aparte de la guía, bueno, si tienes la guía va a tener hojas blancas donde puedes ir tú apuntando todo lo que tú vayas recibiendo, todo lo que tú vayas, pues te vaya llamando la atención. Pero si tú tienes la guía virtual,
agarra un cuaderno especialmente para esta clase de servicio y úsalo para poder ir haciendo las anotaciones, para poder ir respondiendo cada una de las preguntas. Este manual es un cuaderno de trabajo donde tú vas a tener también que buscar las citas y contestar ahí lo que dice la cita, ¿ok? Entonces, como toda clase, esta clase va a ser una clase que le vamos a dar la importancia. Entonces, yo sé que si tú estás en otro lado viéndola, no te voy a poder calificar, a lo mejor no te voy a poder revisar los exámenes, pero vamos a tener examen cada semana, vamos a tener un examen y de ese examen va a valer, porque al final vamos a tener una calificación, ¿ok? Como toda clase, vamos a tener solamente 3 faltas en donde podemos justificarlas y después de la cuarta clase no se te va a poder reconocer esta clase como si la hubieras tomado. ¿Ok? Entonces necesitamos ponernos las pilas y tomar la responsabilidad del servir de tomar esta clase para el servicio. ¿Ok? Entonces, comencemos y vámonos al capítulo 1. Capítulo 1 y es aquí, vamos a ver el cuadro completo. ¿Cómo ver el cuadro completo? ¿Ok? Si tú todavía no tienes el manual, no te preocupes, te lo vamos a hacer llegar virtualmente o ya sea que si estás viéndolo en Facebook o en YouTube, este manual va a estar en la descripción del video, ahí va a estar para que lo puedas descargar. ¿Okay? El manual que estamos usando es el manual de la escritora, de la pastora Beth Jones y es el Ministerio de Servicio. Ajá. Ministerio de Ayudas en la Iglesia. ¿Ok? Es dentro de un paquete de cursos que son los cursos de principios básicos para todo creyente. Muy bien. Entonces, vamos a ver un poquito, vamos a estar leyendo algunas cosas, pero lo importante es que en cada clase tú hayas adelantado y leído el capítulo. Hoy vamos a ver un poco del capítulo 1, pero necesitas leer todo el capítulo 1 y el capítulo 2 para la siguiente clase para poder ir avanzando y poder terminar este logro de un capítulo por clase, ¿ok? Entonces, vamos a hablar de qué se trata el servir a Dios. ¿Por qué quiere servir a Dios? ¿Cuál es el propósito de servir a Dios? ¿Qué tipo de servicio quiere Dios? Sabemos que Dios no quiere robots sin voluntad o clones que simplemente hacen lo que su amo les dice por cumplir un deber o una obligación. Él quiere hijos e hijas que entiendan su parte en su gran plan y quiere que estén equipados para servirle con un corazón de amor y pasión. Entonces vemos aquí ya que el manual nos empieza a decir ciertas cosas que necesitamos para poder servir, ¿verdad? Amor, pasión, quiere que tengamos de nuestra voluntad hacerlo, o sea, ser agradecidos. Para poder servir a Dios de manera que le agrade, necesitamos ver el cuadro completo. Necesitamos ver las cosas desde la perspectiva de Dios, necesitamos la visión de Dios, necesitamos captar el corazón de Dios. Comencemos nuestro estudio pues del cuadro completo usando una ilustración de un rompecabezas. Entonces, ¿has armado alguna vez un rompecabezas? Yo creo que sí, muchas veces, ¿verdad? Recuerda que las piezas pequeñas que eran todas, ¿recuerdas lo pequeñas que eran todas esas piezas? Bueno, ¿recuerdas que parecía abrumador, que parecía difícil armar un rompecabezas quizás de 100 piezas porque es algo muy grande? Tienes que recordar la imagen. ¿Qué hiciste primero? Creo que lo que hiciste primero fue estudiar la fotografía, ¿verdad? Ver la caja y ver, a ver, esta es la imagen que vamos a armar. Quizás a lo mejor si tú te creías muy bueno, dijiste, no, yo nada más la veo una vez, unos segundos y ya con eso lo empiezo a armar. Pero si quizás a ti se te dificultaba armar un rompecabezas, lo que hacías es que pasabas un tiempecito viendo esa imagen, checándola, recordando, tratando de recordar esa imagen para poder armarla, ¿verdad? Entonces, lo que haces es primero estudiarla, después comienzas a poner ciertas piezas, ya sabes, ¿no? Yo no sé si ustedes lo hagan, yo lo hago, yo soy un poquito tramposo, empiezo a buscar las piezas de las esquinas. Y ya teniendo las piezas de las esquinas, empiezo a buscar las piezas del marco completo. Entonces, es ahí donde podemos ir ayudándonos, ¿verdad? Pero el chiste es poder recordar la imagen de este cuadro completo. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros comenzamos a ver todas estas formas para poder armar este cuadro, entonces vemos que nos deberían de ayudar ciertas estrategias, cierto conocimiento
lo que estamos viendo, ¿verdad? Dice, cada pieza es importante. Con una pieza que falte, se arruina el rompecabezas. ¿Cuántas veces se nos han perdido piezas del rompecabezas? Y no podemos armar ese rompecabezas y pues ya no es lo mismo, ¿verdad? Cuando una o dos piezas están rotas. ¿Sabía que hay una gran similitud en que nuestras vidas son piezas en el gran rompecabezas de Dios? El rompecabezas de Dios. ¿Cómo y dónde cabemos? Este será nuestro enfoque mientras estudiamos, afirmándose en los principios básicos del servicio a Dios. ¿Sí? Entonces, vamos al inciso A y dice, la iglesia está frente y en el centro. Vamos a descubrir que en la fotografía del rompecabezas de Dios, la iglesia está en el frente y en el centro. Vamos a ver la definición que Dios usa para la palabra iglesia en esta lección. Pero por ahora mantengamos en mente que no necesariamente estamos hablando de edificios de bloque y cemento, sino acerca de las personas que forman la iglesia. Dios no está tan interesado en los monumentos de las iglesias. Él está interesado en dirigir un movimiento de la iglesia. Veamos el valor y la prioridad que Dios le pone a la iglesia en esta época. Y vamos a Mateo 16, 18. ¿Okay? Mateo 16, 18. Y dice, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué dijo Jesús que hará? Edificar una iglesia, ¿sí? No edificar, como decía arriba, no está hablando de un monumento, de una organización, de un templo de 4 paredes y una cúpula bien bonita, y no está hablando de ello. Lo que está hablando es de una iglesia. Dice, yo edificaré mi iglesia. ¿Qué dijo Jesús que no hará el diablo? No podrá prevalecer contra ella, ¿sí? Entonces, por un lado está diciendo Jesús, yo voy a edificar una iglesia, pero esta iglesia no la va a poder destruir el diablo. ¿Eso quiere decir que el diablo lo va a intentar? Claro que sí, lo va a intentar una y otra vez y muchas veces, pero no va a prevalecer, las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Entonces, Jesús está enfocado en edificar su iglesia. A través de su iglesia, Él ministrará al mundo y al creyente. Note que el enemigo está fijado en luchar contra la iglesia, pero no prevalecerá. La fotografía de la caja del rompecabezas de Dios es la edificación de su iglesia y simplemente, así de sencillo, ¿ok? Muchos, yo sé que la tradición nos ha enseñado que Pedro es la base de la iglesia y que Pedro fue la roca donde Jesús iba a edificar, pero bueno, este versículo en realidad no está hablando de Pedro, sino el enfoque principal está en la iglesia, ¿ok? Entonces, podemos hablar acerca de Pedro, pero Pedro no es el enfoque, ¿ok? El enfoque es la iglesia, y no está diciendo que las puertas del Hades no prevalecerán contra Pedro. Lo que está diciendo es que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, ¿sí? Entonces, el punto central de este versículo es la iglesia, ¿ok? Así que si alguien le quiere poner un enfoque diferente, dile, no, está hablando de la iglesia, ¿sí? Y no de una organización, como dije, no de un templo, no de un edificio, sino de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Efesios 5, 25 al 27. Efesios 5, 25 al 27. Y dice, maridos, amad, 5, sí. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuere santa y sin mancha. Entonces, dice aquí, ¿qué tipo de iglesia quiere presentarle a Dios? Una iglesia santa, ¿verdad? Una iglesia limpia, que no tenga mancha, no tenga arruga, ni cosa semejante, ¿ok? Esa es la iglesia que Él quiere presentar. Entonces, ahí pueden ponerle, ¿verdad?
Jesús ama a su iglesia y su trabajo es presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa. Cuando Él venga, qué asombrante, ¿verdad? Jesús no volverá por una iglesia débil o dividida o llena de discordia, caída, criticona. Eso no hay, eso no existe, ¿verdad? Gracias a Dios, eso no existe. Confundida o llena de caos. Él volverá por una iglesia gloriosa y nosotros somos las piezas en esta iglesia. Así que tú y yo somos parte de esta iglesia, de esta familia, o más bien de esta novia que Jesús, por la que Jesús viene. ¿Ok? Efesios 3, del 10 al 12. Efesios 3, del 10 al 12. Y dice que para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, ¿sí? Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de Él, por medio de la fe en Él. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el plan de Dios para la iglesia? Otra vez el versículo 10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Esta es la labor de la iglesia, de cada uno, si tú eres iglesia, esta es tu labor, de dar a conocer a los principados y potestades en los lugares celestiales, ¿sí? Conforme el propósito eterno que Jesucristo, que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, todo lo que Jesús hizo, todo el ministerio de Jesús, todo el evangelio que nos dio, es dado a la iglesia para que por medio de la iglesia nosotros lo presentemos. ¿Ok? Esa es nuestra labor. Entonces, ¿cuál es el plan de Dios para la iglesia? Dar a conocer por medio de la iglesia el propósito eterno que hizo Cristo Jesús. En otras palabras, Jesús está usando la iglesia para mostrar la multiforme sabiduría de Dios al mundo angélico y demoníaco. Imagínense eso. Dios está tomando a la iglesia para mostrar su multiforme sabiduría al mundo espiritual, tanto al mundo natural como al mundo espiritual. ¿Ok? Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces Jesús ahora está diciendo que Él es la cabeza de la iglesia. Entonces, ¿de qué es cabeza Jesús? De la iglesia. Él es cabeza en tu vida y cabeza en mi vida. Él es nuestra cabeza. Si tú eres parte de la iglesia, Jesús es tu cabeza. Entonces, el cuerpo no es el que manda para dónde va, ¿verdad? La dirección, sino quien marca el propósito y el lugar de destino es la cabeza, ¿sí? Todo lo que la cabeza piensa ya se lo hace saber al cuerpo y entonces el cuerpo actúa, ¿ok? Efesios 1:22 y 23. Efesios 1:22 y 23. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza otra vez, sobre todas las cosas, ¿a quién? A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, ¿sobre qué es cabeza Jesús? Otra vez, sobre la iglesia. La Biblia, la versión de la Biblia, el mensaje, nos pinta una imagen viva de la preeminencia de Jesús y su iglesia en Efesios 1. Dios le levantó de los muertos y le sentó sobre un trono en el profundo cielo. A cargo de todo el universo, desde las galaxias hasta los gobiernos, ningún nombre ni ningún poder son exentos de su reinado. No hay nada fuera del reinado de Jesús. Y no solo por ahora, sino que para siempre. Él está a cargo de todo. Tiene la última palabra en todo. En el centro de todo es Cristo gobierna la iglesia. De todo esto, perdón. La iglesia es el cuerpo de Cristo y en el cual habla y actúa, por medio del cual llena todo con su presencia. ¿Sí? El enfoque principal de Dios durante esta época en la iglesia, Jesús quiere edificar su iglesia, pues es la fotografía principal de la casa del rompecabezas de Dios. Entonces,
Dios quiere edificar su iglesia y lo ha trazado las formas, ha trazado cómo se debe de edificar, y esta es la fotografía completa de lo que es la iglesia. Así que tú y yo somos parte de este rompecabezas en esta gran iglesia, gran imagen de la iglesia. ¿Sí? Entonces, antes de adentrarnos más, definamos nuestra terminología. La iglesia es una palabra griega. Para la iglesia en el Antiguo Testamento, esta es eclesia, que significa llamar hacia afuera. Entonces, es interesante porque la iglesia llama hacia adentro, ¿no? Un edificio que le ponemos ahí templo o iglesia, lo que hace es llamar a todos los de afuera hacia adentro. Es que hay que crecer en la iglesia, hay que hacer que la iglesia crezca, hay que tener más número de gente. Y la verdad lo que está diciendo aquí es que iglesia es llamar, ¿a dónde? Hacia afuera. ¿Hacia afuera de qué? Bueno, vamos a ver. Concretamente una reunión popular, especialmente una congregación religiosa, una sinagoga judía o una comunidad cristiana de miembros en la tierra o santos en el cielo o ambos. Según la concordancia y el diccionario griego-hebreo en Biblesoft, bueno, todo eso es lo que dice, ¿verdad? Que concretamente es una comunidad de personas que se reúnen con un fin, ¿ok? En otras palabras, podríamos parafrasearlo simplemente diciendo que la iglesia es un grupo de personas llamadas hacia afuera que se reúnen para el propósito de Dios. Cuando Jesús dice que Él edificará su iglesia, ¿qué está diciendo? Está continuamente llamando hacia afuera a aquellos que lo seguirán, quienes se identificarán con su causa y se congreguen para el propósito de Dios. Vemos dos dinámicas relacionadas a la iglesia. Hay una iglesia global, universal, y hay iglesias locales. Veamos ambas dinámicas. Entonces, Jesús llamó a ser una iglesia global, ¿verdad? Mundial. Esa iglesia es lo que Jesús mandó a hacer. Pero ahora podemos ver actualmente que hay iglesias, que está la iglesia, que es la iglesia completa en todo el mundo, pero hay iglesias locales también. Entonces, la iglesia local o universal de Cristo, que no es una denominación, otra vez vuelvo a decir, no es una denominación, no estamos hablando de que hay una iglesia que se llama Global y Universal de Cristo y que tiene tantos miles de adeptos, no estamos hablando de ello. Estamos hablando de una iglesia universal donde existe en todo el mundo, ¿ok? Esto incluye a todos los creyentes por todo el mundo que han sido llamados hacia afuera para convertirse en cristianos, quienes se identifican con Jesucristo llamándole Señor, y aquellos que están en su cuerpo. La iglesia alrededor del mundo está compuesta de toda clase de gente, toda parentela, tribu, lengua, nación, que le llaman Señor a Jesús, según Apocalipsis 5:9. La iglesia global, universal, está compuesta de varias denominaciones y grupos de creyentes que confiesan a Jesús como su Señor. Estiman su sangre como la única sangre de redención y aceptan la Biblia como la palabra inherente e infalible del Dios vivo. Entonces hay una iglesia universal que ellos están creyendo en Jesús y la Biblia es la palabra de Dios como para ti y para mí, ¿ok? La iglesia global universal está siendo dirigida y construida por Jesús como la cabeza de la iglesia a través del Espíritu Santo, no por usurpadores de ese lugar, ¿verdad? No por cabezas que están usurpando ese lugar. La cabeza es Cristo y no hay otra cabeza que pueda tomar su lugar. Aún aquí en la tierra hay muchos que se dicen que representantes de Cristo aquí en la tierra, pero no hay ningún representante de Cristo aquí en la tierra más que la cabeza, y cada uno de nosotros somos los representantes de Él aquí en la tierra. No hay una cabeza que sea la representante de Él. No, Él sigue siendo la cabeza y nunca lo va a dejar de ser, ¿ok? Entonces, tú y yo somos representantes de Cristo aquí en la tierra. Así que no te dejes apantallar por aquel que te dice, es que yo soy el representante de Cristo aquí en la tierra. Porque no es verdad, todos lo somos, ¿verdad? Y si él es cristiano y ama a Jesús y lo ha confesado como su Señor y Salvador, pues también él es un representante como tú y como yo, ¿ok? Entonces, está llamando, ungiendo y nombrando a hombres y mujeres que le sirven en posiciones de liderazgo espiritual con su autoridad delegada. Y Él está equipando a cada miembro del cuerpo de Cristo
con varios dones y gracia para que le sirvan en edificar al cuerpo. Cada parte debe hacer su trabajo. Todo esto está resumido en Efesios 4, del 11 al 16. Él fue quien concedió a unos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio. Para que sea edificado, ¿quién? El cuerpo de Cristo. ¿Sí? Hasta que todos alcancemos la unidad de la fe, hasta que todos creamos tengamos una misma fe y en el conocimiento del Hijo de Dios y logremos la madurez, llegando a la medida completa de la plenitud de Cristo. Así ya no seremos niños, lanzados de un lado a otro por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de hombres que emplean artimañas engañosas, más bien expresando la verdad con amor, creceremos en todo en aquel que es la cabeza, es decir, ¿quién? Cristo. De parte de él, todo el cuerpo, ajustando mediante la unión de todos los ligamentos, crece y se edifica en amor, según la actividad de cada miembro. El resumen es que la Iglesia Universal Global es llamada a exaltar a Dios, ¿sí? Evangelizar al mundo y edificarse el uno al otro en amor y las buenas obras. ¿Ok? Entonces, que no te apantallen aquellos que dice un pastor, que se creen Pancho Pantera, ¿no? Que vienen queriendo apantallar a todos y queriendo ser los ungidos de Dios. No, cada uno de nosotros hemos sido ungidos para ser parte de esta grandiosa familia, de esta iglesia. Así que, así como tú y como yo tenemos un lugar específico en la iglesia, porque tus dones, los dones que has recibido de parte de Dios, tus talentos que has recibido de parte de Dios, la iglesia los necesita, ¿sí? Así que tú eres parte y eres parte importante de este gran cuerpo de Cristo y de este gran pueblo y de esta gran familia, ¿ok? Entonces tú eres parte de una iglesia universal, de una iglesia mundial, pero también eres parte, si tú eres parte ya de una iglesia local, entonces también hay una parte en donde es importante. Fíjense lo que dice aquí. Esta es la representación local de la iglesia universal global, en un pueblo, comunidad o ciudad. Donde quiera que tú estés, un pueblo, una ciudad, donde quiera que tú estés, tú eres parte de una iglesia local. Es un microorganismo de aquellos que han sido llamados hacia afuera. Tienen exactamente el mismo llamado. ¿Por qué? Porque es lo mismo, ¿verdad? Estamos hablando de lo mismo. A seguir a Jesucristo. La iglesia local está al frente y en el centro de las prioridades de Dios. El cuerpo de Cristo está siendo edificado diaria y semanalmente en la iglesia local. Dios no es el autor de la confusión, sino de la decencia y el orden. Y Él ha establecido en su palabra cómo deben operar las iglesias locales para ser eficaces en su misión de exaltación, evangelismo y edificación. El superintendente principal de una iglesia local es el pastor, es el encargado de administrar cada iglesia local. ¿Ok? Esta persona ha sido llamada por Jesús, quien es el gran pastor, y ha sido puesto en el oficio del ministerio. Dependiendo del tamaño, una iglesia local puede tener pastores, administradores o líderes, además del pastor general, quienes ayudan en el liderazgo y administración. Los miembros de la iglesia han sido llamados para apoyar ¿a quién? Al pastor, y trabajar juntos para cumplir la visión y función de la iglesia local, ¿sí? Entonces, usted tiene un lugar en la iglesia. ¿Sí? Entonces, hemos visto ya una fotografía del rompecabezas, pero ahora vamos a darnos cuenta de que nosotros somos parte de ese rompecabezas, somos piezas importantes. Es de vital importancia que comprenda dónde cabemos. La buena noticia es que usted no se tiene que posicionar a sí mismo. Dios es el que nos posiciona. Dios ya ha pensado en usted y ya así como lo ha capacitado de dones y talentos, Él ya ha pensado en usted para darle una posición dentro de la iglesia. Ahora, es diferente cuando nosotros estamos hablando de un llamado de parte de Dios para nuestras vidas. Ese llamado de parte de Dios para nuestras vidas que nos ha dado a todo creyente ha sido ¿para qué? Para cumplir el propósito que es ir y llevar las buenas nuevas a todo el mundo.
Ese es un llamado universal para acá, para toda la iglesia, ¿ok? Pero Dios te ha brindado a ti, te ha capacitado, te ha dado dones y talentos, que esos dones y talentos son específicos para una área, quizás en el servicio de la iglesia, y más bien es para el servicio de la iglesia en diferentes áreas, ¿verdad? Ahora, quiero que comprendamos aquí que la iglesia, en la Biblia no hay una estructura en cuanto a que hay un líder de alabanza, hay un líder de evangelismo, hay un líder, así como lo hacemos en las iglesias locales. Todas esas son estructuras o liturgias que se llama, que son estructuras de la iglesia, donde cada iglesia ha constituido esa liturgia o esos diferentes puestos para poder trabajar dentro de la iglesia. No quiere decir que en la iglesia dice qué ministerios va a haber y qué ministerios no va a haber, ¿no? Eso no es lo que hay. Si tu iglesia tiene diferentes esquemas, es porque cada iglesia escoge sus diferentes esquemas de cómo les va a funcionar en la comunidad o población donde están trabajando, ¿ok? Espero no haberles revuelto mucho en eso. Pero bueno, 1 Corintios 12, 18. Vamos a ver. 1 Corintios 12, 18. Y dice, más ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, ¿cómo? Como Él quiso. ¿Ok? ¿Qué hace Dios para cada miembro de la iglesia? Los coloca donde Él quiere. Dios los coloca donde Él quiere. Jesús nos posiciona en su cuerpo, que es la iglesia, como a Él le place. Él es la cabeza de la iglesia. Nuestro trabajo es colaborar en sus tiempos, épocas y sabiduría mientras Él nos posiciona. Nuestro trabajo es comprender lo más posible acerca de la fotografía de su rompecabezas y fluir con su plan mientras Él edifica su iglesia. 1 Corintios, aquí mismo 12, ahora vamos al 12, versículo 12 hasta el 27. Y vamos a leerlo para que podamos responder aquí. 1 Corintios 12, del 2 al 27, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos, libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere al pie, ¿por qué no soy mano? O no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo, no, ¿verdad? Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo, tampoco. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ustedes. Ahora bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó al cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. ¿Para qué? Para que no haya desaveniencia en su cuerpo, en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, ¿qué dice? Todos los miembros también se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Sí? Entonces, ¿cómo resumiría la discusión de este pasaje en cuanto a la iglesia siendo el cuerpo y cada miembro ocupando una parte importante? Pues primero que cada miembro es importante, así que tú y yo somos importantes. Cada uno es importante y valioso. Por eso está diciendo, si tú te sientes indigno, tú fuiste vestido de honra, ¿para qué? Para que no quedaras menospreciado en el cuerpo. Las partes más indecorosas, dice, se visten, son las que vestimos mejor. ¿Por qué?
porque estamos cuidando nuestro cuerpo, cuidándolo, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo aquí. Bueno, ahí tú puedes ponerle tu propia opinión acerca de lo que entendiste de todo esto. Entonces, pero bueno, en resumen es, está hecho todo, la posición que Dios te ha dado a ti y nos ha dado a cada uno es para poder bendecir a los demás también, cuidarnos como cuerpo, ¿sí? Entonces, imagínate en una carrera, los brazos caídos y las piernas celebrando porque ganaron. No podría ser, ¿verdad? Las manos también celebran junto con los pies si ganaron. Y quienes ganaron esa carrera quizás fueron los pies, pero las manos están celebrando porque son parte del cuerpo. Así, cada uno de nosotros debemos celebrar los triunfos que hay en ese cuerpo. ¿Sí? Los triunfos que hay en la gente que está entrando a China, en la gente que está entrando a las diferentes comunidades en todo nuestro país. Debemos de estar celebrando también lo que se está haciendo, la forma en que se está expandiendo el reino de Cristo. ¿Ok? Primera de Pedro 2.5. Vamos a Primera de Pedro 2.5. Bueno, vamos a leerlo primero. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Dios está edificando una casa espiritual que es su iglesia. ¿Cómo se nos llama? Otra vez se los vuelvo a leer el 5. Vosotros también como piedras vivas sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, Dios ¿cómo nos llama? ¿Cómo se nos llama? Piedras vivas y se nos llama también una casa espiritual. Y también se nos llama sacerdocio santo. ¿Ok? Muy bien, Jeremías 3:15 dice, y yo os daré pastores según mi corazón para que os apacienten con conciencia y con inteligencia. ¿Qué promete Dios que les dará a usted? Pastores. Ajá. Entonces la respuesta es pastores. Dios te va a dar un pastor. ¿Sabes qué? A lo mejor tú puedes decir, no, yo no he encontrado, tengo 15, 5, 10, 20 años de cristiano y no he encontrado a alguien que me pastoree. Déjame decirte que tú tienes primero, para empezar, tienes al mejor pastor de pastores, a Jesús. Entonces, desde ahí no tienes por qué entristecerte, ¿verdad? Y segundo, quizás necesitas también ver qué clase de oveja estás siendo tú. ¿Estás buscando al pastor en consejería de una manera sabia o estás queriendo que el pastor resuelva tu vida completa? ¿Qué clase de exigencias tienes tú hacia el pastor? El pastor está para capacitarte, como ya lo vimos, para edificarte, pero no para resolver tu vida. Eso lo tienes que hacer tú. Eso lo tenemos que hacer cada uno de nosotros. ¿Cómo? Tomando decisiones correctas. ¿Ok? Ya estás aprendiendo, estás siendo edificado, entonces tú tienes que empezar a aprender de eso y tomarlo y empezar a vivir ahora y edificar tu vida. ¿Ok? Muy bien, entonces Dios te va a dar un pastor. Cuando tú empieces a hacer también lo correcto, Dios te va a poner una persona que te esté guiando. Algunos le llaman pastores, otros le llaman mentores, pero al final son gente que va a estar guiando tu vida. ¿Ok? Salmo 92, 13 y 14. Salmo 92, 13 y 14. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Entonces, ¿qué dice la Biblia de los que están plantados en la casa de Dios? Florecerán. Ajá. Y aún en su vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. ¿Okay? Eso es lo que Dios está pensando en ti, para que tú vivas
florecido, fructificado, vigoroso y verde. Bueno, no verde por de mareado, ¿verdad? Verde de maduro. Ok. Hebreos 10:25. Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Y creo que ahorita, en este tiempo que nosotros estamos viviendo, podemos ver que el fin realmente se está acercando, ¿verdad? 23 de febrero del 2021, no sé cuándo tú estés viendo este video, pero 23 de febrero del 2021, vemos que el fin cada vez está más cerca. Así que a lo mejor algunos ya lo están viendo este video y ya las cosas han cambiado, ¿verdad? Pero bueno, hoy no están tan mal, pero van para allá. ¿Qué no debemos de dejar de hacer? Congregarnos. ¿Puede usted ver que el no ir a la iglesia es un hábito para algunos? Sí, ¿verdad? Sí lo es. Al ver que se acerca el día de la venida del Señor, ¿en qué debemos ser aún más diligentes? Exhortándonos, ¿sí? Exhortándonos, y tanto más, dice, cuando vemos que este día se acerca, que el día del fin se acerca, que aquel día se acerca. ¿Verdad que es un alivio saber que Dios le posiciona en su cuerpo? Que en su iglesia, como a él le place, Él sabe exactamente dónde cabrá usted. Él promete darle un pastor y líderes espirituales, según su corazón, quienes le alimentarán. Él promete que usted florecerá al ser plantado, comprometido e involucrado en una iglesia local. El deseo de Dios es que usted se convierta en un asistente a la iglesia por razones mayores de las que usted se puede imaginar. En los próximos capítulos hablaremos con más detalle de cómo usted podrá florecer al encontrar y cumplir su lugar en la iglesia de Dios. Haga un resumen de lo que hemos estudiado hasta ahora. La iglesia está al frente y en el centro. La iglesia es la fotografía que se representa en la caja del rompecabezas de Dios. Vemos una fotografía en la iglesia que es detallada, tridimensional, viva, en movimiento, que está incrementándose constantemente y es universal y local. Esta es una iglesia gloriosa, una iglesia que fluye con la multiforme sabiduría de Dios, al punto de que el mundo espiritual lo sabe. Vemos a Cristo reinando la iglesia y causando que su iglesia sea la central de su actividad en la tierra. Cada uno tenemos una parte en que hacer en el lugar donde Dios nos ha puesto en el cuerpo según su placer. Esta es la fotografía de la caja del rompecabezas de Dios. Entonces, en el próximo capítulo vamos a ver vamos a descubrir cómo descubrir y operar el plan de Dios para nuestras vidas. Pero quiero que me pongan atención aquí en esto. Si tú has tomado el libro de principios básicos, te vas a dar cuenta que al final del libro de principios básicos hay una forma en que tú y yo necesitamos buscar una iglesia sana, una iglesia en donde tú puedas caber y puedas congregarte, porque estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos complicados, donde no cualquier lugar es buen lugar para congregarse. ¿Por qué está pasando esto? A veces no es porque los líderes tengan un mal corazón o porque el pastor tenga un mal corazón. No es eso. Es simplemente que no han tenido el conocimiento completo o el evangelio completo de la gracia. ¿Sí? Es aquí el problema. El problema es que algunas personas solo hablan de lo que aprendieron. Y hay pastores, tristemente, que no han estudiado la palabra de una forma formal, o simplemente la forma que aprendieron es la forma con la que ellos están basando su doctrina, su teología, ¿sí? Entonces necesitamos entender que hay iglesias en donde se está enseñando la ley, donde se está enseñando a cumplir simplemente la ley para pretender agradar a Dios, y no se está enseñando la gracia de Dios ni la fe en Dios. Entonces necesitas buscar una iglesia, leer más bien este manual
Si tú no lo tienes, puedes escribirnos y nosotros podemos ayudarte a poder tener este manual en donde tú puedes escoger correctamente una iglesia en donde tú puedas congregarte, ¿verdad? Esto no te va a garantizar que todo sea perfecto, que todo sea en paz y tranquilidad en tu vida, pero sí te va a garantizar que tú puedas salir de ese lugar con un mayor crecimiento, con un mayor aprendizaje y sobre todo con la vida de Cristo en ti, viviendo y fluyendo. Eso es lo que buscamos, una edificación de nuestra vida, de lo que nosotros somos. Así que hay gente que ha salido de algunas iglesias, de buenas iglesias, porque no podía, sus ideas no concordaban con las del pastor, pero salió de esa iglesia edificado, ¿sí? Y buscando otra iglesia quizás donde él pueda adaptarse a la visión de otro pastor, en donde él pueda apoyar a ese otro pastor con su corazón, con su pasión, y no está mal. Lo que necesitamos es seguir preparándonos, seguir creciendo, edificándonos para el servicio en el cuerpo de Cristo. Amén. Así que por ahí, si no lo tienes este manual, bueno, te lo vamos a hacer llegar para que puedas tomar también estas clases y terminar buscando una iglesia, una buena iglesia para ti. Amén. Y si tú ya la has encontrado y si tú y tu iglesia es palabra de fe, déjame decirte que estás en un muy buen lugar. Así que no es por presumir, pero estás en un muy buen lugar. ¿Ok? Y vamos a hacer todo lo posible para que tú puedas ser edificado, para que tú puedas también crecer en el conocimiento de la palabra, y eso te va a ayudar a que tengas esa vida abundante y esa vida de excelencia que Dios ha provisto ya para ti y para mí. Amén. Muy bien. Entonces vamos a ver la aplicación. Normalmente yo no termino leyendo las aplicaciones, pero vamos a leer esta. Como cristiano, el encontrar una iglesia local que sea su casa, donde usted pertenece, es vital para que tenga éxito en su servicio a Dios. Hemos visto a muchos vaqueros solitarios o vagabundos espirituales que terminan en el basurero espiritual. Se ha dicho que la iglesia a donde usted asiste puede ser cuestión de vida o muerte. Esto es muy cierto. Su vida eterna, así como la calidad de vida que goce, será grandemente influenciada por la iglesia a la que asiste y las enseñanzas que recibe. Le animamos a que se convierta en una parte íntegra de una iglesia local, sobre todo de una iglesia sana, ¿verdad? Como dice aquí, esa iglesia, esa influencia que esa iglesia va a traer sobre ti puede llevarte a una vida gloriosa o puede llevarte a una vida sin disfrutar los beneficios de estar en el cuerpo de Cristo. ¿Usted pertenece a una iglesia? Si es así, tome una decisión determinada de involucrarse y ser una bendición a su pastor y a su iglesia. Tal vez podría comenzar entendiendo el propósito, la visión y la misión de su iglesia. Si usted no conoce el propósito, la visión y la misión de su iglesia, tiene un reto y una tarea. Investigar cuál es la visión, la misión y el propósito de la iglesia local donde usted se congrega. ¿Ok? Hágale y hágase estas preguntas o pregúntele al pastor. ¿Su iglesia tiene un propósito, una visión o una misión? Si es así, ¿cuáles son? ¿Ok? ¿Entiende usted la importancia de este propósito, visión y misión? ¿Usted la entiende? ¿Puede sentir que también es su propósito, su visión y su misión? Si su iglesia no tiene una visión, misión oficial por escrito, ¿cómo explicaría usted su percepción del propósito de la visión o misión de su iglesia? Si no hay una visión o misión de su iglesia ya escrita donde usted la pueda ver, bueno, puede usted preguntarse, ¿cuál es la visión de lo que yo alcanzo a ver en esta iglesia? ¿Cuál es la visión, la misión y el propósito de esta iglesia? Eso le va a poder ayudar un poco a entenderlo y a saber si está en la iglesia que usted realmente necesita estar. Si no es así, si usted todavía no pertenece a alguna iglesia, si usted todavía no ha decidido en qué iglesia congregarse, en qué familia local ser parte, entonces ore y tome una decisión determinada de encontrar una buena iglesia. El arte de encontrar una buena iglesia a la cual pertenece es simple, pero puede ser frustrante. El rebotar de iglesia a iglesia o el asistir a las iglesias autonombradas en hogares donde no hay un pastor nombrado no es bíblico ni saludable para usted, su familia o la iglesia.
es una ayuda a saber lo que está buscando y lo que de una manera realista puede esperar en su iglesia, ¿sí? Si usted no tiene una iglesia, claro que hay mucha gente que tiene reuniones en casa, pero muchos de ellos no tienen un pastor o alguien que se haga cargo o alguien que esté llevándolos o guiando a esas personas. Ok, lo que usted necesita es llegar a un lugar en donde haya una persona que esté guiándoles y en una visión, en un propósito y llevándoles de la mano. ¿Ok? Eso es lo que usted necesita. Ya sea una iglesia local, una casa, quizás está iniciando la iglesia, un lugar en la calle donde hay un pastor que lo esté haciendo, es ahí donde usted puede acercarse y ser parte de esa iglesia. Muy bien. Entonces, si usted está buscando una iglesia, hace muchos años llegué a conocer, dice, estas buenas sugerencias para encontrar una iglesia a la cual permanecer. Primero, debe darse cuenta que no hay una iglesia perfecta, ¿ok? Entonces, dijo alguien por ahí, si no existe la iglesia perfecta, pero si tú la llegaras a encontrar, no vayas a ella porque la echas a perder. Puede sonar muy duro y muy fuerte, ¿verdad? Pero a veces eso nos deja ver la realidad de lo que somos los seres humanos. Así que no hay iglesia perfecta. Y si la encontraras, no es real, no existe. ¿Ok? Segundo, haga una lista de las cosas que son importantes para usted. Hágase preguntas prácticas y espirituales al visitar una iglesia, como las que están aquí. La adoración de la iglesia satisface su corazón e inspira genuinamente su atención hacia Jesucristo. Lo que usted está oyendo en la adoración le inspira a adorar a Dios de la misma manera que los que están al frente lo están haciendo. ¿Realmente hay una inspiración en usted de poner sus ojos en Jesucristo? ¿O solamente le dan ganas de bailar y le dan ganas de aplaudir, pero al final su mirada y su conexión con Jesús no está en aumento? Es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Siente la presencia de Dios en el servicio? Bueno, esta también es una muy buena pregunta, ¿verdad? ¿Los sermones están basados en la palabra de Dios y son relevantes a su vida? ¿Sale de las reuniones con un conocimiento y una conciencia aumentada de Dios y su palabra? ¿O saliendo de la iglesia y alguien le pregunta, ¿cómo te pareció el sermón? Es que no me acuerdo de qué hablaron hoy. La verdad es que no me acuerdo, fíjate. Pues de qué hablaron, ¿verdad? Realmente está atrayéndote la palabra que estás escuchando, está cambiando tu vida, estás trabajando sobre ello. Bueno, la siguiente pregunta. ¿Está usted de acuerdo con las doctrinas básicas que tiene esta iglesia? ¿Siente que puede ser alimentado espiritualmente en esta iglesia? ¿O quizás usted es de las personas que dice, no, yo creo muy diferente que el pastor? Es que nuestros puntos de vista son muy diferentes. Doctrinalmente yo he aprendido algo diferente. Si es así, quizás usted debería de estarse cuestionando si es el lugar correcto para estar ahí. Siguiente pregunta, ¿hay programas o actividades apropiadas según la edad tanto de usted como de su familia? Es una buena pregunta, ¿verdad? Por eso cada iglesia tiene que trabajar en estas áreas, porque necesitamos alcanzar cada una de las áreas. La iglesia ofrece ministración que provee oportunidades para desarrollar amistades. Es otra, porque usted está entrando a una comunidad. Entonces, dentro de esta comunidad debe de ayudarse, debe de buscar amistades ahí mismo, que estén aprendiendo lo mismo, que estén creciendo de la misma manera, ¿verdad? ¿Es usted retado a crecer en su relación personal con el Señor? Eso sí creo que es una respuesta personal, ¿verdad? Y muy, muy personal. Cuando asiste a este lugar, ¿se siente como en casa o se siente extraño? ¿Se siente que no embona o se siente como pez en el agua? Bueno, son muy buenas preguntas. Tercero, vea las consideraciones prácticas. ¿La iglesia está situada en un lugar conveniente para que asista y esté involucrado? Si no, ¿vale la pena viajar a la iglesia que suple las necesidades suyas y de su familia? ¿La inconveniencia de donde está situada le estorbaría para involucrarse? Mantenga en mente
que cuando se trata de salud espiritual, vale la pena el camino largo para llegar a una iglesia viva. ¿Sí? El horario de los servicios y reuniones, ¿es fácil integrarlo a su propio horario? ¿Hay suficientes programas, clases o ministerios para suplir adecuadamente las necesidades de todos en su familia? Esas son muy buenas preguntas, ¿verdad? Una de las cosas que a mí me pasó fue que cuando yo estaba yendo a la iglesia, al colegio bíblico primero y después a la reunión, me tomaba a veces hasta 2 horas para llegar desde la casa donde vivía hasta donde yo iba. Eran 2 horas de ida y 2 horas de regreso. Pero aún así me inscribí en el colegio bíblico de lunes a jueves, iba de lunes a jueves, iba por 2 horas viajando y de regreso por 2 horas. Esto es cuando había mucho tráfico, ¿verdad? Cuando no había tanto tráfico era 1 hora, hora y cuarto más o menos lo que hacía de trayecto. Entonces, pero yo sabía que valía la pena estar ahí, valía la pena aprender, valía la pena estar sirviendo en este lugar y era mi casa. Entonces yo lo hacía porque era mi casa. Así que esta es una de las preguntas muy buenas para considerar. ¿Vale la pena ir hasta donde está la iglesia para servir, para aprender? Si tu respuesta es sí, entonces es buen tip para que tú te mantengas ahí, puedas servir y apoyar ahí. Cuarto, vea los requisitos fundamentalmente importantes. Busque una iglesia con un pastor fuerte. Bueno, aquí van a decir que no soy tan fuerte, pero bueno, no está hablando físicamente, así que, me salvo. Uno de los dones que Dios le da al cuerpo de Cristo es el pastor. Es importante encontrar una iglesia con un pastor que definitivamente tiene un llamado de Dios para ser pastor. Un pastor fuerte tendrá un corazón de amor y compasión, así como Jesús cuando veía a las multitudes como ovejas sin un pastor. Un pastor fuerte será un siervo. Su actitud no será la de un dictador, sino la de un siervo. Un pastor fuerte será un líder con una visión por cumplir el llamado de Dios, que el llamado de Dios le ha dado a su iglesia. Pueden aceptarle nada más. Perdón. Sigamos. Un pastor fuerte enseñará y predicará la Biblia, no las ideas o tradiciones o doctrinas humanas. Busque una iglesia que enseñe y equipe a los creyentes para la obra del ministerio. Como creyente es importante ser parte de la iglesia que está ayudando a hacer la obra del ministerio según Efesios 4 del 11 al 16. La obra del ministerio significa todo lo que tenga que ver con edificar al cuerpo de Cristo. Esto incluye el ministerio de reconciliación, que es ganar almas, el cual se ha dado a cada creyente. Es el propósito para cada creyente, ¿ok? Así como otras áreas del ministerio de ayudas, enseñando y predicando. Una buena iglesia le enseñará y equipará para que usted pueda funcionar en el lugar que Dios ha diseñado para usted. Así que busque una iglesia que le enseñe y le rete a crecer espiritualmente. Entonces, aquí podemos, pueden seguir leyendo aquí para no hacer larga ahorita esta clase. Vamos a ver el quinto punto es visite varias iglesias. Esto le va a ayudar también a darse cuenta de cómo es que la iglesia está siendo de bendición para usted o no lo está haciendo. Tome tiempo para visitar varias iglesias, si fuera posible asista más de una vez a cada iglesia. Son necesarias varias visitas para conocer el corazón de cualquier organización. Entonces, sexto, hable con el Señor, platique con el Señor, póngale aquí sus opciones, inciso A, opción A, opción B, opción C, ¿verdad? Después de haber tenido la oportunidad de visitar varias iglesias, es hora de orar y buscar la voluntad de Dios en esa área. Séptimo, tome una decisión. No se tarde mucho en el desierto de la búsqueda de una iglesia, ¿sí? Porque esto puede ser a lo mejor hasta estresante, puede quizás estresarte demasiado. Después de visitar varias iglesias y orar al respecto, tome una decisión y comprométase a esta iglesia local. Una vez que decida permanecer en una iglesia en particular, échese un clavado e involúcrese en la vida de la iglesia, en la iglesia. Participe en los programas que ofrece para la membresía. Nuevos miembros, clases fundamentales y oportunidades para servir. Aproveche todo lo que le ofrece la iglesia a usted y a su familia y devuélvale a la iglesia por medio de sus oraciones, su servicio y sus diezmos
cuando se comprometa a una iglesia, se dará cuenta que no hay cómo sentirse en casa. ¿Ok? Entonces, si usted está buscando una iglesia y usted ya ha encontrado una iglesia, ya ha visitado otras iglesias, o usted ha estado en este desierto de búsqueda por muchos años, donde usted ha visitado muchas iglesias, ha ido por muchas iglesias, y hoy usted puede estar quizás en Palabra de Fe o quizás en otra iglesia buscando una casa. Entonces busque la dirección de Dios, y si ya la ha buscado y ha decidido ser parte de esta iglesia, de esta familia de fe llamada Palabra de Fe, sea parte de nosotros entonces. Creo que tendremos o estamos desarrollando muchas actividades para que ustedes puedan ser edificados y cada miembro de su familia pueda ser edificado en cada una de las áreas de su vida. Entonces, ¿por qué no oramos esta oración que nos dice aquí? Vamos a leerla, pero mientras la esté leyendo, haga usted esta oración, ¿ok? Y dígale: Padre, te doy gracias porque tu palabra me dice en Jeremías 3:15 que me darás pastores según tu corazón, que apacienten con ciencia y con inteligencia. Señor, el deseo de mi corazón es estar en una iglesia local donde tú me quieras en esta etapa. Padre, deseo estar bajo un pastor que tenga tu corazón, que me alimente que me alimente de tu palabra y que me dé entendimiento para que yo pueda vivir una vida digna de ti, agradándote a ti, una vida que lleve mucho fruto para tu reino. Según Salmos 92:13, creo que aquellos que están plantados en la casa del Señor florecerán. Así que, Padre, te pido que me plantes en la iglesia que tú has destinado para mí, un lugar donde yo me pueda conectar y así florecer en cada área de mi vida, espíritu, alma y cuerpo, en relaciones y en mi servicio a ti. Te quiero servir de manera que te agrade, Señor. Y creo que lo haré al involucrarme en la iglesia correcta, bajo líderes según tu corazón. Padre, te pido que me guíes según tu voluntad, tu sabiduría y tu gracia para que pueda fácilmente asimilarme en mi nueva iglesia. Confío en que tú me guiarás mis pasos a la iglesia a la que me has llamado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sí. Y bueno, si tú ya perteneces a alguna iglesia, si tú ya perteneces a Palabra de Fe más bien, si tú ya perteneces hoy a la iglesia Palabra de Fe, has tomado Palabra de Fe como tu casa, ¿por qué no oramos ahora de esta manera? Y vamos a leerlo y de igual manera, mientras lo vamos leyendo, haces que estas palabras sean tu oración. ¿Okay? Padre, te agradezco por mi iglesia. Gracias por darme un pastor o pastores según tu corazón, que me estén alimentando con el conocimiento de tu palabra y llenándome de entendimiento para que tu palabra sea fácil de aplicar en mi vida. Gracias por todo lo que me estás proveyendo por mi familia y para mí a través de mi iglesia. Y te pido que derrames más de tu gracia, sabiduría, conocimiento, entendimiento, discernimiento, discreción, favor, unción y fortaleza sobre cada miembro de mi iglesia, para que podamos ser una iglesia a los perdidos, un hospital a los heridos, una saciedad a los hambrientos y un campo de entrenamiento para todos aquellos que deseen entrenarse para servir más eficazmente. Padre, te agradezco por ponerme en el cuerpo de Cristo, en mi iglesia local, como tú has querido. Y te pido que me ayudes a ser un siervo bueno y fiel a mi iglesia, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Así que aquí terminamos nuestro capítulo 1 y de verdad espero que te haya ayudado. Y si tú todavía no te has decidido por ser parte de Palabra de Fe o por de alguna iglesia, vuelve a leer estos pasos que te pueden ayudar a fortalecerte y buscar una casa en donde tú puedas crecer. Amén. Muchísimas gracias a todos por haberse conectado hoy y nos vemos en la clase número 2. Bendiciones a todos. Nos vemos en la próxima. Si has recibido bendición a través de estas clases, déjanos un comentario acerca de lo que Dios está hablando a tu vida. Dale me gusta y compártelo con todas aquellas personas que necesiten un aliento en su vida.
No te olvides de activar las notificaciones en el estado de amistad en la opción ver primero, para que puedas saber cuando estamos transmitiendo en vivo una nueva clase y puedas ser parte de ella. Gracias por pertenecer a esta gran familia de fe. Síguenos en nuestras redes sociales y nos vemos en la próxima.